No, creo que no, profe, al final sí me quedó. Bueno, ¿para qué sirve el puente H? ¿Cuál es la función de un puente H? ¿Para qué lo usaríamos? Para motores eléctricos. Es una aplicación para motores. ¿Qué más? Para un cambio. ¿Un cambio de qué? Cambiar la dirección de la corriente, ajá. ¿Y en qué tipo de circuitos yo necesito cambiar la dirección de una corriente? Bueno, el circuito más común en el cual vamos a utilizar un puente H, pues es para un cambio de giro de un motor. Obviamente este motor tiene que ser corriente directa o corriente continua. Ese es el más común. Pero un puente H también nos va a servir, por ejemplo, para alimentar un transformador para convertir corriente directa en corriente alterna. ¿Se acuerdan que un transformador únicamente funciona con corriente alterna? Sí lo vieron, ¿no? Un transformador. ¿Recuerdan cómo funciona un transformador? ¿No? ¿Están ahí todavía o ya se fueron o qué pasa? Yo no recuerdo cómo funciona, profe, la verdad. ¿No? ¿Quién más? ¿Los demás sí se acuerdan? ¿Por eso no dice nada? No, yo igual no No recuerdo. recuerdo al 100. Dependiendo de la relación de vueltas es el cambio de voltaje. Ajá. ¿Con qué tipo de corriente funciona? Rangel Vázquez. ¿Estás ahí, Rangel Vázquez? Sí, profesor, con corriente alterna. Ajá, única y exclusivamente con corriente alterna. Quiere decir que la alimentación va a estar cambiando de una polaridad positiva y negativa. Entonces, cuando yo hago un convertidor de corriente directa a corriente alterna, normalmente se utiliza un transformador, como por ejemplo, en un sistema fotovoltaico, fotovoltaico que capta la energía solar y la convierte en corriente directa. Y esa corriente, pero yo requiero, normalmente en una casa yo requiero corriente. Convertir mayor y en corriente alterna. Y el único que lo hace de forma más efectiva, sin meter mucho ruido, es un transformador. Entonces, para que el transformador funcione, normalmente se excita con una señal muy parecida a una corriente alterna, pero no es una corriente alterna. Es una señal de tipo PWM. Y esa señal tipo PWM la activamos por medio de puentes H. Con dos puentes H alimentamos el primario de un transformador y a la salida va a ser corriente alterna. O sea, vamos a engañar el transformador. Entonces, ese transformador se supone que funciona con corriente alterna, pero normalmente un transformador está diseñado para funcionar con frecuencia baja. Esa frecuencia baja normalmente lo puedo tomar como la frecuencia que tenemos en la línea, que son 60 Hz. Entonces, 60 Hz se considera baja frecuencia. Entonces, el transformador está diseñado en su forma, en sus componentes, en los materiales, para funcionar a baja frecuencia. Entonces, ¿qué pasa si nosotros metemos una frecuencia muy alta? El transformador va a servir como un filtro. A fin de cuentas, una bobina es como un filtro, igual que un capacitor. ¿Por qué
el tipo de funcionamiento es muy parecido. Las bobinas y los capacitores lo que hacen es que almacenan una carga eléctrica. Entonces, esa carga eléctrica almacenada, pero con diferente fenómeno físico, el capacitor por medio de campo eléctrico y la bobina por medio de campo magnético, nos sirve para frenar el paso de la corriente, en otras palabras, para que la frecuencia se atenúe. Pero un capacitor funciona diferente a una bobina. Entonces, una bobina retrasa el paso de la corriente. Cuando una bobina es alimentada con una corriente que está variando, una polaridad variante que va de positivo a negativo, entonces ese cambio brusco en la corriente, la bobina no lo permite y entonces atrasa esa corriente. A diferencia de un capacitor, el capacitor lo que hace es que esa corriente la adelanta, o sea, funciona a la inversa, porque a fin de cuentas una bobina y un capacitor son inversos, así como como los transistores NPN son inversos a los PNP, son complementarios. Bueno, una bobina funciona parecido, pero a la inversa que un capacitor. Entonces, ¿qué pasa con un capacitor si yo alimento con corriente alterna? Entonces va a intentar frenar la frecuencia que es alta. Y como no va a responder a frecuencias altas, entonces lo que va a ver el capacitor va a ser una corriente alterna. Entonces engañamos a ese transformador, y en lugar de que vea pulsos de tipo digital, nuestro transformador va a ver una corriente alterna, porque lo que va a ver va a ser promedios, porque está filtrando. En otras palabras, no está dejando que la señal esté cuadrada, ni que tenga pulsos cuadrados digitales, positivo y negativo, sino que la suaviza como si fuera corriente alterna. Esa es otra de las aplicaciones para un puente H. También se utiliza mucho en amplificadores de audio, en donde nuestra carga va a ser un buffer, una bocina. Entonces, no nada más va a ser un motor. Aquí está. Entonces, en esta parte, en la salida de nuestro puente H, podemos poner un buffer, una bocina. Ahora, estamos viendo el puente H con transistores. Este es el circuito completo. Recuerdan que para que funcionara en la vida real necesitábamos ponerle diodos. Y entonces esos diodos son para protección. Pero los transistores tienen un límite de potencia. Estos transistores tipo BJT no sirven para todo. Tienen el inconveniente de la temperatura, porque disipan mucha temperatura. Estos transistores BJT, como la función principal es amplificación de corriente, la corriente que tiene en la base la amplifica a la corriente que va en el colector emisor. Entonces depende de la corriente de base. Entonces ese juego de corrientes, y como este es un semiconductor, va a tener una disipación de calor bastante grande, de tal forma que cuando nosotros armemos un puente H con transistores BJT, los disipadores de calor son bastante grandes, porque prácticamente la potencia de disipación es bastante grande y no lo soportaría con un disipador de calor muy pequeño. Entonces, se han diseñado nuevos tipos de transistores para que soporten esa disipación de temperatura, para que la disipación de temperatura sea mínima y manejando los mismos parámetros de intensidad de corriente y diferencia potencial, de hecho hasta sobrepasarlos, ¿no? Ya habíamos visto que el transistor BJT tiene un límite en corriente. Un BJT puede tener hasta 100 amperes de forma individual, 100 amperes con un voltaje de 100 volts, pero puedo hacer arreglos con transistores para que esa corriente se multiplique y ese voltaje se multiplique. ¿Cuáles son esos arreglos?
¿Cuáles son esos arreglos que puedo hacer con transistores para que amplifique esos parámetros de un transistor individual, como es corriente y voltaje? Pueden ser De como el Darlington, ¿no? El Darlington. ¿Qué más? Con el Darlington, ¿qué hacemos? Aumentamos la corriente que va a pasar por el colector, ¿no? Ajá. Aunque la corriente que va a pasar por el último transistor, el que va a estar en contacto con la carga, de hecho se va a mantener. Entonces, la mayor ventaja de un arreglo Darlington es que la corriente de la base va a ser más pequeña. Yo voy a requerir una corriente de base más pequeña para poder activar una corriente mayor. Entonces, ahí el límite siguen siendo todavía 100 amperes, pero esos 100 amperes ya no los voy a manejar como, por ejemplo, con 10 amperes en la base del transistor. Entonces, porque es muy grande, 10 amperes, ¿no? Pero ahora voy a manejar corrientes en base, por ejemplo, de 10 miliamperes o 10 microamperes. Eso es lo que hace un transistor Darlington, que nos permite manejar la corriente de base mucho más segura, porque corrientes de microamperes o miliamperes en la base es mucho más seguro que manejar amperes. Entonces, si yo estoy controlando 100 amperes con 10 microamperes, es bastante seguro. Para eso serviría el Darlington. Pero también existe otro, como por ejemplo el arreglo push-pull. Con ese arreglo push-pull, en ese arreglo push-pull yo puedo poner transistores en paralelo. Literal, así en paralelo, porque un arreglo push-pull es como si fuera un medio puente H. O sea, esta parte, pero con transistores de tipo complementario. Un NPN, un PNP, y con solo 2 transistores de tipo complementario, yo manejaría la misma corriente de un transistor individual, o sea, al máximo 100 amperes. Pero ¿qué pasa si yo pongo común este colector y pongo otro transistor aquí tipo NPN idéntico a este Q1? Pongo el colector puenteado con el colector, el emisor puenteado con el emisor y la base puenteada con esta base, de tal forma que 2 transistores se estén activando con la misma R3. Entonces ahí la corriente que llega en los 2 colectores se va a dividir, y si los 2 son exactamente igual, la corriente se va a dividir a la mitad. Y entonces, en lugar de controlarme 100 amperes, o sea, va a controlarme 100 amperes cada uno, entonces ahora va a poder controlarme 200 amperes. Y eso tengo que hacer también con la parte negativa, con la parte complementaria, que sería un NPN. Con el NPN también puenteo los colectores y los emisores y las bases de un transistor idéntico también a Q2, que sería el complementario de este, y también multiplico la corriente. Es una forma de multiplicar la corriente. Tiene un límite, así como el arreglo Darlington. No puedo poner más de 5 transistores en paralelo para multiplicar la corriente. En el caso de transistores en paralelo, la desventaja es que la corriente de la base también se multiplica, porque la corriente de la base, como se va a dividir en un arreglo en paralelo, entonces voy a requerir más corriente que pase por R3 y por R4. Entonces, para esos casos, lo que se hace es que esta base se le pone un arreglo Darlington. Se complica más. Lo que pasa es que cuando hablamos de transistores BJT, cuando nosotros queremos multiplicar la corriente en el colector, eso nos lleva a contras, como en el caso de que es la corriente en la base se multiplica. Entonces, como la corriente en la base se multiplica, yo necesito esta corriente controlarla por otro transistor con arreglo Darlington, al igual que esta, para que la corriente baje. Recuerdan que en un arreglo Darlington la corriente de base es la que baja. Entonces, aquí le pondría un arreglo Darlington con un transistor mucho más pequeño que este Q1 y Q2, para que la corriente en la base baje. Entonces,
Cuando ya excedo el arreglo de 5 transistores en paralelo, entonces ya no es factible utilizar los BJT. Mientras yo esté en el límite de 100 amperes y 100 volts, puedo utilizar los BJT. En caso contrario, necesito recurrir a otro tipo de transistor. Entonces, muy necesario que yo utilice estos 2 diodos que están en funcionamiento al mismo tiempo. Recuerden que funciona Q1 y Q4 al mismo tiempo, entonces hay 2 diodos que están protegiendo al mismo tiempo, y en el otro sentido son estos 2 diodos. Entonces, es necesario cuando utilizo este tipo de carga. Entonces, este tipo de carga, que es un motor, es una carga de tipo inductivo. Entonces, si yo utilizara una carga aquí de tipo resistivo, los diodos no serían necesarios. No son necesarios. Entonces, depende del tipo de carga. Entonces, estamos usando los transistores como conmutadores. Entonces, un conmutador, pues no hay mucho problema, porque ya vimos que los cálculos son bastante sencillos, ¿no? ¿Si eran sencillos o no? ¿Siguen aquí Sí. o ya se Sí, fueron? sí, pues Sí, eran operaciones básicas, nada más había que identificar cómo hacerlo, ¿no? Pero no era difícil. De hecho, bastante simple, ¿no? Multiplicaciones, divisiones, es lo único. De hecho, nada más era lo más difícil, pues es el análisis, ¿no? Saber de dónde está la malla 1, la malla 2, cuáles son las corrientes que están involucradas, y ya es bastante sencillo porque lo estamos usando como un simple interruptor. Entonces, como un simple interruptor, pues no hay muchos problemas, ¿no? Porque trabaja en la parte de saturación y en la parte de corte. Entonces, el problema viene cuando nosotros lo usamos en la parte lineal, como en este caso, ¿no? Entonces, nos limitamos a la parte de saturación. Entonces, tener mucho en cuenta que para que se empiece a saturar nuestro transistor debemos de sobrepasar el límite del semiconductor, que son 0.7 volts, y entonces empieza a conducir una corriente en el colector. Mientras no sobrepasemos el límite de 0.7, que estaría más o menos aquí, la corriente no va a subir. Entonces, conforme aumentemos el voltaje colector y emisor, la corriente colector aumenta, ¿no? Entonces, con esa corriente de colector que aumenta, llegamos a la parte lineal. Pero cuando lo usamos como un simple interruptor, pues hasta ahí nos quedamos, ¿no? Porque nada más se saturó o entró en corte, conectó, desconectó, y es lo que necesitamos, nada más. Pero si nosotros quisiéramos usarlo en la parte lineal como un amplificador que sea de tipo lineal, entonces aquí en esta parte se complica. Y en algunos casos tendríamos que ver también en la parte de ruptura. Algunos transistores pueden trabajar en la parte de ruptura, no todos. De hecho, la mayoría no pueden trabajar en la parte de ruptura, porque cuando llegan a esta parte de ruptura ya no hay vuelta atrás, ya no puede regresarse otra vez a estar en corte, simplemente se queda en este punto de ruptura, y quiere decir que el transistor se dañó de forma permanente. Es lo mismo que pasa con un diodo. Cuando un diodo nosotros lo hacemos que entre en la parte de ruptura, cuando es un diodo de uso general, lo hacemos que entre en la parte de ruptura, entonces el diodo se dañó de forma permanente, ya no puede volver a usarse como un diodo normal, porque ya se dañó. Lo mismo pasa con la mayoría de los transistores. Cuando entran en esta parte de ruptura, la corriente se incrementa de forma exponencial, la corriente en el colector. De hecho, por eso hay transistores de uso especial, porque en esta parte de ruptura la corriente es mucho mayor, con un incremento de voltaje de colector a emisor muy pequeño, la corriente se incrementa de forma exponencial y llega a un límite. En caso de que el transistor trabaje en la zona de ruptura,
entonces el transistor sí puede regresar a la parte lineal, a la parte de saturación y a la parte de corte, porque así está diseñado para que trabaje, ¿no? Cuando la corriente que trabaja es mayor en este punto, pero cuando no está diseñado para trabajar en ruptura, pasando esta línea punteada, el transistor se va a dañar de forma permanente y ya no hay vuelta atrás. Entonces, muy importante, nada más saturación, corte y eventualmente la parte lineal como amplificador de corriente. Y hay raras ocasiones que trabajan con la parte de ruptura. Son muy contados los transistores que trabajan en la parte de ruptura, así como los diodos. Los diodos de uso especial trabajan en la parte de ruptura y esos se llaman diodos Zener. Entonces, la mayoría es saturación, corte y la zona lineal. Entonces, ya sabemos que los transistores no se desconectan, los transistores no se desconectan completamente, sino que en todo momento hay una conexión. Siempre va a haber una continuidad entre la base, entre el colector y el emisor, entre el colector y la base. Entonces, porque es una parte de un nodo. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta eso, quiere decir que nuestro transistor va a ser, nuestro arreglo con transistores es bastante peligroso cuando utilizamos una corriente muy grande, porque no podemos utilizarlos con plena seguridad. Por ejemplo, cuando armamos un puente H, y yo supongo que el motor está apagado. Yo supongo que este motor está apagado. Entonces, estoy manejando, por ejemplo, aquí 100 volts y 90 amperes. Entonces, el motor de 90 amperes y yo le digo que se apague. Y se apaga completamente, ya no gira, ¿no? No hay nada. Pero siempre va a haber una corriente que está circulando de todos modos. Hay una corriente que circula de colector al emisor y se drena por el otro transistor y del lado inverso también. De hecho, de la base también, de la base hacia los emisores, hay una corriente y al final, en este punto, en este nodo, todas esas corrientes se suman y si nosotros estamos manejando una corriente muy alta aquí en la conexión y desconexión de este motor, la corriente que se drena aquí en este punto también va a ser alta. Quiere decir que yo no puedo estar manipulando estas terminales con plena seguridad porque realmente hay una corriente que está pasando, no es como un interruptor simple. Si yo desconecto un interruptor, yo estoy completamente seguro que por las terminales de salida no pasa ninguna corriente porque el interruptor desconecta de forma física. Realmente los contactos de un interruptor se desconectan. O sea, nosotros podemos sustituir estos transistores por interruptores. Entonces, y van a hacer exactamente lo mismo, pero de forma puntual, exactamente un transistor no se comporta como un interruptor, porque este no desconecta de forma física. De forma electrónica impide el paso de la mayoría de los electrones que intentan pasar al emisor, pero no bloquea el paso de todos los electrones. Pasa. Entonces, cuando la fuente de alimentación, esta fuente de alimentación es de mucha corriente y mucho voltaje, estos puntos se convierten en muy peligrosos, porque estos puntos pueden llegar a matar a una persona en estos puntos. Y uno de esos puntos, por ejemplo, estos puentes H se utilizan en la conexión y desconexión de los motores, por ejemplo, los de la línea del tren, del metro. Se los estoy comentando porque hubo un curso, nosotros dimos un curso a trabajadores del metro, los que se dedican a la parte de mantenimiento electrónico, de potencia, y vimos exactamente los módulos de potencia. Entonces, cuando comprueban estos módulos de potencia de puente H, de hecho son cuatro puente H's por cada motor. Entonces, esos 4 puente H's están metidos en un contenedor como un tanque cilíndrico. Ese tanque cilíndrico está metido en un gas que se llama freón. De hecho, ya ese gas freón es prohibido.
porque daña el medio ambiente, pero ese gas freón es para que los componentes internos se mantengan a una temperatura muy cercana a la temperatura ambiente. Entonces, la manipulación de estas terminales de salida es muy peligroso. De hecho, como ellos utilizan 700 volts en la fuente de alimentación y corrientes de más de 1000 amperes, a veces corrientes de más de 1000 amperes, entonces estos puntos son bastante peligrosos. Entonces necesitan capacitores y resistencias de carga para descargar estos puntos, y aún así estas terminales tienen que aterrizarlas a una tierra, pero no a esta tierra, a una tierra física durante un buen rato, para que esa corriente que de todos modos se está fugando vaya directamente a la tierra física, no a la tierra de nuestra fuente de alimentación. Entonces, esto nada más es para mostrarle que es muy peligroso estos puntos, que no esté confiado en que el motor está apagado y que no va a haber una corriente que circula. Sí hay una corriente que circula en todos los tipos de transistores, de hecho en BJT, en MOSFET, en IGBT también pasa una corriente, y entonces para eso sirven también estos diodos, pero es importante que los diodos sean de protección, que sean de ultra recuperación rápida, en el caso de un motor, que es una carga de tipo inductivo. Entonces, para carga de tipo inductivo, estos diodos son bastante importantes. Y en la base voy a tener un circuito que se llama red snowboard. No sé si ya lo habíamos visto, la red snowboard. No, profe. A ver, se los voy a poner aquí en el chat. Así se llama, red snowboard. Permítanme un momento, voy a abrir aquí una puerta que está cercana. Bueno, esta red de snowboard nos va a servir para transitorios en diferencia potencial. Estos transitorios se drenan a través de esta red de snowboard, y básicamente una red de snowboard es una resistencia y un capacitor en serie. Nada más, una resistencia y un capacitor. Y normalmente van aquí en las bases, una resistencia y un capacitor, y lo pongo a tierra, a esta tierra del circuito. Entonces, en cada una de las bases va una resistencia y un capacitor. Aquí una resistencia y un capacitor, y aquí otra resistencia y otro capacitor. Híjole, permítanme un momento, es que es una llamada del trabajo. Sí, profesor. Un momento, por favor. Sí.
Listo, disculpen. ¿En qué nos quedamos? En la red. Ok. Entonces, las protecciones. La red Snowboard consta de un capacitor, una resistencia. Obviamente ese capacitor no es cualquier capacitor. Al principio del curso vimos los tipos de capacitores. Sí, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profesor. Ok, entonces estos capacitores son capacitores de tipo especial que nos van a servir para proteger este circuito. Entonces, esta protección básicamente tiene que ser de un capacitor que tiene varias capas que protegen contra ese golpe que nos va a dar la diferencia potencial. Entonces, normalmente esos transitorios son de alta frecuencia, de una magnitud bastante grande. Entonces, un transitorio puede llegar en una red normal de 220 volts, puede llegar a 5000 volts, 1000 volts. Entonces, y es de una magnitud bastante grande y una frecuencia alta también, por ejemplo, 10 kilohertz. Entonces, para que un capacitor soporte esa frecuencia con esa magnitud de voltaje, necesita tener varias capas. Entonces, varias capas que son de poliéster y varias capas que son metálicas. Entonces, este capacitor tiene que ser, por ejemplo, uno de poliéster metalizado. Y básicamente se utiliza el MKE. Este tipo es un capacitor tipo MKP. Si nosotros lo pedimos así, capacitor, tipo MKP, nosotros vamos a tener un capacitor que lo vamos a poder utilizar en una red de snowboard. Esta red de snowboard es para protección. No puede ir un capacitor de uso general. Estos capacitores normalmente son de 0.01 microfaradio. Pueden ser de 0.1 microfaradio. Son capacidades muy pequeñas. Entonces, si no entendí bien la explicación, probablemente yo me sienta tentado a utilizar un capacitor de esos que son como una lentejita, los capacitores cerámicos, pero aquí un capacitor cerámico no funcionaría, no serviría para nada. De hecho, lo que haría es ocasionar más problemas, porque ¿qué pasa si un capacitor de tipo cerámico lo utilizamos en una red de snowboard y llega un transitorio de alto voltaje con alta frecuencia en una base de un transistor, aquí por ejemplo? Ese capacitor lo que va a hacer y lo que me conviene que haga ese capacitor es que se perfore, porque una vez que se perfora el circuito está abierto y ya no sirve como un capacitor. El problema viene cuando ese capacitor se convierte en un circuito cerrado, y entonces una resistencia y un circuito cerrado quiere decir que hay una corriente que se fuga y en algún momento la corriente ya no va a pasar por la resistencia de base, va a pasar por la resistencia que está en serie con el capacitor, y normalmente la resistencia que está en serie con el capacitor para la red de snowboard es una resistencia muy baja, igual de 0.1 o máximo de 1 ohm. Entonces, esa resistencia de 1 ohm va a ser el camino más corto que va a seguir la corriente, porque normalmente las resistencias de base pues, son de un valor más grande, ¿no? 100 ohms, 1 kilo ohm, 2.2 kilo ohm, 10 kilo ohms, entonces una resistencia más grande. Entonces la corriente normalmente va a pasar por donde se ofrezca menos oposición al paso de la corriente. Entonces va a pasar por la resistencia que estaba con el capacitor, y si el capacitor se dañó y no se perforó, entonces se convirtió en un cortocircuito y entonces el transistor ya no va a funcionar porque el capacitor no dio el ancho para proteger. De hecho, el transistor cerámico no lo podemos utilizar aquí. Tiene que ser un transistor de tipo MKP, como el que les puse aquí en el chat. Entonces, únicamente un transistor tipo MKP. Se nos va a terminar la sesión. Cuando se termine, nos conectamos a la otra liga, por favor. Sí, profe. Entonces, no todas las cargas, aunque el circuito de potencia es el mismo, con 4 transistores, no todas las cargas que conecte aquí van a reaccionar de la misma forma. Un motor requiere una red snowboard, requiere estos diodos,
que son de ultra recuperación rápida, y eventualmente en el positivo, en esta terminal positivo de potencia, requieren de un inductor, y ese inductor tiene que ser de tipo toroidal. ¿Para qué va a ser ese inductor? Ese inductor me va a servir para los transitorios que han sido drenados a través de los diodos. Entonces, cuando el transitorio ocurre, por ejemplo, en el transistor Q1 y Q4, es una corriente que pasa y se va a través de este diodo, pasa a través del motor tal vez, y a través de este diodo, y intenta regresarse hacia la fuente. ¿Qué pasa si ese transitorio es de una frecuencia muy alta? Si de repente tiene un pico de una frecuencia muy alta y tiene una amplitud muy alta también, puede dañar esta fuente de alimentación también, aunque sea de potencia, esta fuente de alimentación se puede dañar también. Las fuentes de alimentación normalmente yo los caracterizo con la impedancia interna. Entonces, una fuente de alimentación debe tener una impedancia interna muy alta. Si una fuente de alimentación tiene una impedancia muy baja, eso quiere decir que la fuente de alimentación es de baja calidad. Y entonces lo que va a pasar con la fuente de alimentación cuando es una impedancia muy baja es que el voltaje se va a atenuar cuando yo conecte la carga. Entonces, supongamos que mi fuente de alimentación es de 12 volts y conecto un motor. Entonces, cuando yo mida aquí y el motor está funcionando, ya no van a ser 12 volts, a lo mejor son 9. Depende de qué tan baja sea la impedancia, el voltaje va a caer más. Entonces, puede llegar a que la fuente de alimentación llegue a 1 volt, 2 volt, porque la impedancia en sus terminales es bastante baja. Entonces, me conviene que la impedancia sea muy alta en estas terminales. Eso quiere decir que el voltaje va a permanecer muy cercano al voltaje en vacío. ¿Cuál es el voltaje en vacío? Cuando yo no conecto nada a mi fuente de alimentación. Entonces, en vacío es cuando desconecto las terminales de salida de mi fuente, conecto la alimentación de la fuente y mido el voltaje que dice ahí. Entonces, tiene una hoja de datos mi fuente de alimentación y tal vez diga 12. Cuando yo le conecto una carga del tamaño que sea que lo soporte la corriente, el voltaje debe de permanecer igual. Si es de 12 volts, la variación debe de ser mínima. A lo mejor 11.99, 12.01, y eso quiere decir que la fuente de alimentación es estable. Entonces, para que no afecte la impedancia de mi fuente de alimentación, yo tengo que poner una protección para los transitorios que van a venir ahora de mi circuito de potencia hacia la fuente. Y yo lo protejo con un toroide aquí en serie, en la terminal positiva, un toroide que va a tener más o menos como 10 vueltas de alambre en el toroide, y eso nos va a hacer que nuestro toroide tenga más o menos una capacidad de 10 microhenries. Esos 10 microhenries van a ser suficientes para soportar la alta frecuencia que se genere aquí de forma inversa y que ya pasaron a través de los diodos de protección. Entonces, si los diodos fueron efectivos y no se dañaron, esa corriente inversa va a pasar por este cable y va a intentar regresar hacia la fuente de alimentación. Entonces, si tiene una alta frecuencia y una alta magnitud, van a ser filtrados por el toroide. Entonces, ese toroide tiene que estar en serie y es para proteger la fuente de alimentación. Vamos a cambiarnos de liga, por favor, antes de que nos desconecte. Había mucho ruido en la persiana. Bueno, ya la calmé. Entonces, aquí únicamente vamos a realizar otra práctica más con los transistores BJT. Vamos a utilizar ahora otra vez el puente H, pero ese puente H lo vamos a hacer con arreglos Darlington. De hecho, debe de ser muy parecido a pero cada transistor va a tener un arreglo
un arreglo Darlington. ¿Para qué va a servir el arreglo Darlington en el puente H? Aquí, cada uno de estos transistores, Q1, Q2, Q3, Q4, vamos a hacer un arreglo Darlington. De hecho, no nos vamos a complicar mucho la vida porque ya estos los venden ya integrados, los Darlington. Hay un Darlington que está integrado, ya tiene dos transistores. Entonces, aquí los 4 transistores son iguales. Recuerden que lo podemos hacer con transistores complementarios, pero necesitamos una fuente simétrica. Esta es la parte, el más sencillo. De hecho, cuando nosotros compramos un puente H integrado, nos viene con transistores idénticos y normalmente son NPN. En casos raros son PNP, pero la mayoría son los 4 iguales con NPN. Entonces vamos a hacer el arreglo Darlington en cada uno de estas partes, pero vamos a ponerle las protecciones y vamos a ponerle los snowboard, vamos a ponerle también la protección de la bobina. Tal vez en Multisim no venga un toroide, no recuerdo, creo que viene nada más como bobina. Vamos a tomarlo así nada más como como una bobina y le configuramos los 10 microhenries. Entonces, para protección, vamos a hacer mediciones, corriente, voltaje. Es muy importante porque aquí estas resistencias también se calculan. Es lo que la mayoría pasó por alto, es que el valor de las resistencias, y si nuestra carga es un LED, tiene una resistencia que el valor de la resistencia depende de la corriente del LED. No podemos poner, obviamente funciona con otros valores de resistencia, pero ¿qué pasa si no le pongo la resistencia adecuada a un LED? ¿Qué va a pasar con el LED si no lleva la resistencia adecuada? ¿Sí le pasa algo o no le pasa nada? Se funde, ¿no? Se funde. Se puede quemar, ¿no? Sí, ese es un caso extremo. Se puede quemar de forma instantánea, pero también a lo mejor no se quema, porque a lo mejor tarda en dañarse, a lo mejor 2 horas, 3 horas, una semana, un mes. Un LED tiene un tiempo de vida de 50,000 horas. Entonces, esas 50,000 horas es sí y solo sí yo respeto la corriente y el voltaje que debe de pasar a través del LED. Entonces, si el LED me dice que son 15 miliamperes y yo le empiezo a pasar 20 miliamperes, entonces ya no van a ser 50,000 horas, a lo mejor son 25,000. Entonces, le empiezo a cortar el tiempo de vida. ¿Qué pasa cuando el LED se quema de forma instantánea? Quiere decir que el tiempo de vida se acortó a unos microsegundos, porque le pasé una corriente muy alta. Entonces, no porque encienda el LED, no porque funcione, quiere decir que tiene la resistencia adecuada. Igual las bases de los transistores. No porque funcione. Otro paréntesis. Aquí todos los transistores BJT deben de llevar resistencia. Ningún transistor BJT, ningún transistor bipolar se conecta directamente con un cable hacia la activación. O sea, no lo puedo poner directamente un puente con un cable porque voy a dañar al transistor, o mínimo le voy a cortar el tiempo de vida. Todos llevan una restricción de corriente. Como es un transistor que funciona con corriente, yo debo restringir el paso de la corriente en la base. Entonces, todos llevan una resistencia. Aunque esa resistencia sea muy baja, a lo mejor puede haber transistores que llevan una resistencia de 1 ohm. Y eso no quiere decir que pues es como un puente. Una resistencia de 1 ohm está oponiendo el paso de la corriente hacia la base. Entonces, ¿qué pasa cuando yo no le pongo una resistencia en las bases? Lo que va a pasar es que la corriente no se mantiene constante. Entonces, hay una corriente que pasa en la base cuando el transistor está en vacío, y hay una corriente que pasa cuando el transistor está con una carga. Y aún con la carga, el transistor tiene una corriente cuando está en frío, y cuando se empieza a calentar, la corriente se empieza a incrementar de forma exponencial. Y eso pasa porque no tiene ningún freno. Entonces, la corriente se va a empezar a incrementar de forma exponencial cuando no existe una resistencia en la base. Y conforme se calienta más, la corriente que absorba en la base va a ser mayor. Y eso va a llegar a que
se daña el transistor. Entonces, muy importante que lleve esta resistencia porque es un freno de la corriente que pasa hacia la base. Entonces, esta corriente se calcula y en el caso de este puente H tenemos que tomar en cuenta dos juegos de transistores. En este caso, por ejemplo, cuando se conecta en un sentido, en sentido horario, por ejemplo, tengo que tomar en cuenta Q1 y Q4 porque los dos se activan al mismo tiempo. Quiere decir que tengo que tomar en cuenta esta caída de tensión de 0.7 y esta caída de tensión de 0.7 porque pasa a través de dos transistores, son dos. Y tengo que tomar en cuenta la corriente de la carga. Entonces, en el caso de un motor, es bien importante porque un motor tiene dos tipos de corriente. ¿Cuáles son esos dos tipos de corriente que tiene un motor? ¿No? ¿No? No, no, no. En un motor nada más. Supongamos que les digo, este es un motor de 12 volts de corriente directa, pero tiene dos tipos de corriente. ¿Cuáles son? Y esas corrientes nos van a servir para calcular las resistencias, de hecho. Porque ahorita como se hizo, nada más era para que funcionara. De hecho, los que lo hicieron físico y le pusieron un motor, nada más lo que se tenía que comprobar es que el puente H funcionara. O sea, que encendiera y apagara el motor y ya. Pero eso no es la forma correcta. Simplemente se comprobó que ese puente H funciona. Pero yo no puedo asegurar que ese puente H puede estar funcionando, por ejemplo, 24 horas al día durante un mes con ese motor. Porque las resistencias no están calculadas, no toma en cuenta las corrientes del motor. Entonces, hay dos tipos de corrientes en un motor. Uno es la corriente nominal. Y la otra es la corriente de arranque. Como les puse en el chat. Corriente nominal y corriente de arranque. De hecho, en algunos motores, en la placa de características, vienen los dos tipos de corriente, pero a veces no. La que sí va a venir va a ser la corriente nominal, o también se llama a plena carga. Corriente plena carga. ¿Sí sabían eso? No, profe. No. No, profe. ¿Alguien sabía de estas corrientes? No, bueno, eso es lo que vamos a tomar en cuenta para nuestro sirviente circuito. Entonces, vamos a utilizar el arreglo Darlington en cada uno de los transistores y vamos a tomar en cuenta la corriente nominal y la corriente de arranque. La que más nos va a servir va a ser la corriente de arranque. ¿Qué pasa con la corriente nominal? La corriente nominal es la corriente que yo mido cuando el motor ya está en funcionamiento y es una corriente estable. Es la corriente que circula a través del motor y normalmente lo mido en dos etapas, en vacío y con carga. Entonces, en vacío va a ser una corriente nominal y con carga va a ser una corriente ligeramente superior a la corriente nominal. Pero la más importante de las dos es la corriente de arranque. Esa corriente de arranque es cuando la corriente está presente en el motor y es la que vence la inercia del motor. En otras palabras, es cuando el motor empieza a arrancar. Por eso se llama corriente de arranque. Y dura menos de un segundo. De hecho, la duración depende del tipo de motor, pero normalmente está alrededor de 10 microsegundos y 100 microsegundos. Mucho menos de un segundo dura esta corriente de arranque. Y es 3, 4, 5 veces mayor a la corriente nominal. Entonces, es muy importante la corriente de arranque porque con la corriente de arranque yo voy a seleccionar el tipo de transistor que voy a utilizar. Entonces, nada más usamos ese tipo de motor. De hecho, necesito que consigan un motor. La mayoría de ustedes ya deben de tener un motor pequeño, corriente directa, que no sea de los más pequeños que funcionan a 3 volts, porque si no, se van a quemar. Estos motores de 3 volts normalmente son redonditos, pequeños, que son para muchos juguetes de pilas, que llevan 2 pilas nada más, y utilizan esos motores que son de 3 volts. Eso no serviría porque
Si no alimento con 3 volts, si lo alimento con un voltaje mayor, lo voy a quemar ese motor. Entonces, hay otros que son más o menos como, son redondos, pero tienen dos partes planas. Tienen dos partes planas en el cuerpo del motor, y esos funcionan a 5 y hasta 9 volts. O si consiguen uno de 12 o de 24 estaría mejor. Entonces, lo que vamos a hacer es medir la corriente nominal y vamos a calcular la corriente arranque, porque no creo que tengan un medidor de corriente arranque. Hay unos ampérmetros de gancho que miden corriente arranque. Como ocurre muy rápido esta corriente arranque, normalmente se calcula. Entonces la calculamos para saber qué tipo de transistor vamos a utilizar y saber los valores de las resistencias de la base y las protecciones en los diodos. Ese sería el último circuito que haríamos, y sería de tipo ya real. Es como se haría un circuito real. Por ejemplo, cuando ustedes salgan de la escuela y les pidan, en donde vayan a trabajar, les pidan conectar un motor de corriente directa, que diseñen todas las partes, sería de esta forma. No sería como la última práctica que hicieron, poniéndole una resistencia cualquiera y usándole transistores BJT, los que yo les dije, ¿no? Hay que seleccionarlos, y hay que seleccionarlos depende de la carga. Entonces, este circuito sería más real, porque este circuito ya lo podríamos probar por un largo tiempo, que es como se haría en un proyecto ya real, ¿no? El circuito se tiene que probar con condiciones extremas de tiempo, por ejemplo. 24 horas del día funcionando el motor con ese puente H y checando la temperatura que no se eleve de los disipadores de calor, con condiciones extremas de humedad, de temperatura en el exterior, cuando hace mucho calor en el exterior, en un ambiente cerrado con mucho polvo. Y si pasa a esas condiciones extremas, entonces le damos una palomita a nuestro circuito y pasa la prueba. Se puede realizar otro, o puede realizarse en serie, varios circuitos de ese tipo. Mientras no se hagan esas pruebas, no pasa, por así decirlo, el control de calidad. Entonces, eso es lo que haríamos en nuestra siguiente sesión. Vamos a preparar nuestra siguiente práctica, que ya sería de forma real el circuito, con transistores Darlington. Se pueden realizar los arreglos Darlington con transistores externos también individuales, o pueden conseguirlos ya los que están integrados Darlington, pero tenemos que seleccionarlos dependiendo de la corriente de arranque de nuestro motor que consigamos. Entonces, primer paso, conseguir un motor pequeño, no tan pequeño que no sea de 3 volts. ¿Cómo sé que es de 3 volts? El cuerpo es totalmente redondo, es más pequeño. A ver si lo veo una foto. Motor 3 volts. Para que vean cómo no se debe de ver. A ver, espérame. Ese creo que es de 5 volts, ¿no? Sí. ¿No tiene una placa de características? Sí, pero sí, son de más de 3 volts. De hecho, creo que son de 12. Está bien esos. Todo lo que necesitamos, si no tiene placa de características, hay que medir la corriente. Ponlo en serie con una fuente, por ejemplo, de 5 volts, y mides la corriente que consume en 5 volts. Puedes ir aumentando el voltaje, pero si el motor se empieza a calentar, ya no lo aumentes, le bajas. El motor no debe descalentarse muy rápido. Tiene que mantenerse más o menos tibio durante un lapso como de 10 minutos. Si se eleva más la temperatura, entonces quiere decir que el voltaje no es el adecuado. Hay que bajarlo. Pero esos creo que sí soportan 5 volts. Todo lo único que necesitamos saber es la corriente. Y esa va a ser la corriente nominal. Entonces, tendríamos que calcular la corriente de arranque, y eso lo haríamos en la siguiente sesión. Entonces, hay que conseguir un motorcito. Más o menos estas son las opciones, como los que les puse aquí. Pueden ser así. Tienen una parte plana, como los que les decía. Eso quiere decir que sí soportan más de 3 volts.
O pueden ser, hay unos que ya tienen motorreductor como este, va a ser más caro, pero este ya soporta un voltaje mayor, hasta 12. Este sí soporta nada más 3 volts. Estos son los que les decía que son redondos. Y estos únicamente soportan 3 volts, estos redondos. Si le meten más voltaje, 4, 5, 10 volts, estos se queman, ya no sirve. Pero estos sí soportan 5. Tienen una parte plana. O si está un poquito más grande, no importa. Entonces, esos los utilizaríamos en la siguiente sesión para calcular cómo iría nuestro puente H. Y haríamos la parte de control, ya no sería nada más un simple interruptor. Veríamos en qué consiste un circuito de control, porque aquí iría el circuito de control. Esto sería nuestro circuito de control aquí. Ahora nada más estamos utilizando un interruptor, pero haríamos un circuito de control y este sería nuestro circuito de potencia. Entonces terminamos nuestra sesión. Nos vemos a la siguiente clase. Profe, una pregunta. Sí. Las clases, ¿sí vamos a ir la mitad en línea, mitad presencial o cómo va a estar? Sí, en esta semana yo pretendo ir. No sé en qué salón están ustedes. Uy, ni idea. ¿No tienen salón? 5112. Ajá, en el 5112. Entonces yo les aviso, de hecho, cuando yo vaya a ir, pero yo voy mañana, pero mañana no nos toca, ¿verdad? No. No, profe. Yo iría mañana, pero iría con otro grupo, pero ¿con ustedes nos toca hasta el jueves? Sí. El jueves, entonces el jueves iría a este salón. Hay algunas personas que les toca ir en esta semana, ¿no? Ya los vería a los que les toca ir y a los que no, pues ya vemos qué se hace, ¿no? Ok, profe. Les digo aquí en el Classroom, por favor. 5112, entonces. Ok. Entonces, buenas tardes. Entonces seguimos la próxima. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego. 5